Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Y vamos en la semana 21, día 5, y vamos a platicar hoy de Jueces del 17 al 21. O sea, el día de hoy estaríamos terminando el libro de Jueces. Vamos a comenzar con una oración. Espíritu Santo, te pedimos por favor que dirijas esta palabra, que seas tú hablándonos. Este es tu tiempo, Espíritu Santo. Y yo quiero pedirte que esta palabra llegue a donde tiene que llegar, que toques nuestros corazones, que no solo nos informes, sino que nos transformes con tu palabra. Y que seas tú usando mis labios, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a Jueces 17, donde nos habla acerca de las imágenes y el sacerdote Micaía. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, con D pequeña, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, aquí recordemos, estamos en Jueces 17, y algo que tocó mucho mi corazón es esta frase: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía bien lo que le parecía. Sabes, la palabra de Dios habla mucho acerca de la idolatría, habla acerca de que a Dios no le agradan las imágenes. Él no quiere, dice su palabra, que Él es un Dios celoso, que quiere la gloria solamente para Él. Pero esta mujer, en su ciego amor de madre, estaba haciendo algo malo, porque estaba haciendo imágenes y se las estaba heredando a su hijo, se las estaba enseñando a su hijo. Sin embargo, podemos ver algo, que estas personas, ¿verdad?, creían que estaban haciendo lo bueno delante de Dios. Pues dice por aquí, ¿verdad? Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y de fundición ahora. ¿Te das cuenta de algo? Si la Biblia es muy clara hablándonos acerca de la idolatría, acerca de que Él no quiere que nos hagamos imágenes, que Él aborrece que nosotros tengamos idolatría hacia objetos. Dice no pensaba hablar de esto, pero dice que las imágenes tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, tienen oídos y no oyen. Dice también por ahí que un hombre, ¿verdad?, decide tomar un pedazo de madera, y con esa madera hace una figura, y esta figura la comienza a adorar y la convierte en su Dios, en su ídolo, y con lo que le sobra pues la quema y se calienta, porque solo es madera, y Dios aborrece la idolatría. Sin embargo, algo que tocaba mucho mi corazón es que la palabra de Dios nos habla de Jesús, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor.
¿Sabes qué sucede? Que cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos discernimiento. Cuando nosotros no tenemos a Jesucristo morando en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia, cada quien hacemos lo que se nos da la gana. Y pensamos que todo está bien. A veces hacemos cosas que están mal y con ellas pensamos que estamos agradando a Dios. Pensamos que estamos haciendo lo bueno delante de Dios cuando estamos haciendo cosas desagradables, ¿verdad? Entonces dice aquí, este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. Esto significa que obviamente no fue un hombre consagrado para Dios, no fue un hombre consagrado realmente para Jehová, puesto que fue un hombre idólatra, que terminó haciendo su casa llena de diferentes deidades. Eso pasa muchas veces en las casas, están llenas de idolatría, llenas de imágenes diferentes. Y solo dice, es que Diosito y Diosito y Diosito. Diosito, ¿y cuántos más? ¿A cuántos más estás adorando en tu casa? ¿Cuántas imágenes de diferentes cosas tienes? Cuando la Biblia dice claramente que no adoremos imágenes, que no nos hagamos imágenes, que Él es un Dios celoso, que quiere la gloria solamente para Él. Comienza su primer mandamiento diciéndonos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Lo amarás a Él. Pero bueno, dice aquí que incluso consagró Él uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Recordemos que hacían sacrificios. Si solamente era para Jehová, pues los sacrificios venían desde los sacerdotes de la línea de Moisés y eran para el perdón de los pecados, y normalmente era algún animalito, una tortolita, y la carne podía ser utilizada para alimentarse. Pero cuando ya estás hablando de otras deidades, pues hacían otro tipo de sacrificios. Entonces aquí esta palabra nos da a entender que estaban revolviendo todo, como por ejemplo, ¿verdad? Cuando tú dices, no, sí, yo sigo a Cristo, yo amo a Dios, pero por ahí vas y revuelves todo. A veces vas a la iglesia, pero a veces vas con la señora que te lee las cartas y a veces vas con la que te echa tu ramiada. ¿Y crees que Dios está de acuerdo? No lo está. Aquí por eso te está dando esta palabra. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera. Recordemos que los levitas venían siendo los sacerdotes, los que estaban apartados, ¿verdad? De la tribu de Levi y estaban apartados por el servicio de Dios. Entonces dice que este hombre iba a ir a vivir a donde pudiera, al lugar que encontrara. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Voy a hacer un pequeño paréntesis para decirte algo. ¿Qué dineral habían ellos seleccionado para hacer esas imágenes? Habla aquí de que primero les habían robado 1100 ciclos de plata. Y después habla de que 200 ciclos de plata, con esos 200 ciclos de plata hizo esas imágenes. Y a este levita, a este sacerdote, le está ofreciendo 10 ciclos por año. Entonces, imagínate, ¿verdad? Todo esa gran fortuna que se estaba gastando en hacer los ídolos. Bueno, dice que le dijo que se quedara por 10 ciclos de plata al año, mientras él había gastado 200 en hacer un efod y terafines y sus dioses, ¿verdad? Dice, agradó al pues a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos.
Y Micaía consagró a Levita, aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Es decir, hasta aquí Micaía seguía pensando que él estaba haciendo lo bueno delante de Dios. Aunque tenía sus deidades, creía que por tener un sacerdote en casa ya la presencia de Dios estaría con él y lo bendeciría. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar. Porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan, recordemos, ya estaban aquí en la tierra prometida, y ellos tenían que ir y de alguna forma poseer esas tierras que ya Jehová Dios les había dado. Pero en el caso de la tribu de Dan, todavía no tenían esa tierra, entonces la estaban buscando. Dice, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de ellos, hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Y estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió de esta y de esta manera, ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais. Lais era el lugar, ¿verdad? Y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en ponernos en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Y vamos a hacer aquí otras observaciones. De aquí podemos aprender algo para nuestra vida espiritual. Dice por aquí que estos hombres, ¿verdad?, estaban buscando una tierra para poseer. Y fueron a un lugar y encontraron que los que habitaban en ellos, en este lugar, estaban cómodos, confiados, sin estar preocupados, no estaban preparados, no tenían una barrera, ¿verdad?, que hiciera que los enemigos no pudieran entrar, sino que confiadamente cualquiera podía entrar ahí. También dice que no tenían tampoco tenían ese rey tal vez cuidándolos. ¿Sabes qué me hacía pensar a mí? Me hacía pensar en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión que debemos de tener con el Espíritu Santo. Pues recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros invitamos a Jesucristo a nuestro corazón, Él llega y limpia nuestro corazón. Pero hay una parte de la palabra que nos habla de que cuando esos espíritus inmundos salen de nuestro corazón, dice que van por ahí a vagar por lugares desiertos,
Sin embargo, al tiempo, ellos regresan a su casa, a ver cómo está su casa para tratar de entrar de nuevo. Y dice que si la encuentran vacía, limpia, barrida, van y llaman otros 7 peores y entran. Tú te das cuenta en esta palabra que así como el Espíritu Santo nos llama que nosotros somos su templo, que somos templo del Espíritu Santo, la Biblia muchas veces nos compara con una casa, con una habitación. Los demonios también. En esta palabra dice que ellos regresan, quieren regresar a su casa. Ellos creen que tú y yo somos su casa. Entonces, como enseñanza nos deja que no debemos estar ociosas, que no debemos estar sin comunión con el Espíritu Santo, que debemos mantenernos en oración, que debemos mantenernos llenas de la palabra, de conocimiento, pues la palabra de Dios dice que la meditemos de día y de noche, que more en nosotros. Nosotros debemos de ser un templo lleno del Espíritu Santo para que cuando eso intente regresar a nosotros, no encuentre como esta tierra. Ay, sí, todo está bien. Y mira, no solamente es en nosotros físicamente, también puede suceder en nuestras casas. Que el Señor, a veces decimos, no, mira, ya hasta toda mi familia se congrega, nosotros vamos a tal iglesia, sí somos cristianos. Y estamos bien cómodos. Y de pronto se nos olvida adorar. De pronto se nos olvida nuestra intimidad con el Espíritu Santo. De pronto se nos olvida que incluso nosotras como mujeres somos llamadas a estar intercediendo por nuestra familia. Se nos olvida o se le olvida al esposo que él es la cabeza del hogar. Y comenzamos a descuidar, ¿verdad? Comenzamos a ver programas que no son edificantes, a pasarnos todo el día viendo series, estamos ocupados con tantas cosas y vamos dejando el Espíritu Santo fuera. Y de pronto vienen los ataques espirituales, de pronto pueden venir hasta vestidos de una bella dama, que encuentra que hay un hogar, ay, tan bonito, mira, ¿verdad? El esposo que tiene tan exitoso, ay, cómo la trata de bien, ay, qué familia tan bonita, yo quisiera una de esas, ay, yo quisiera lo que ella tiene. Y comienza el ataque. ¿Y qué encontró? Que estábamos en nuestros laureles. Igual puede ser, ¿verdad? Que se va descuidando la esposa, el esposo empieza por allá, no se da cuenta que está descuidando la esposa cuando alguien más llega a la conquista. Puede sucedernos también con los hijos, que no nos dimos cuenta en qué momento les dejamos de poner atención y por medio de amistades, de redes sociales, de lo que están viendo, ellos están totalmente alejados de Dios. ¿Por qué? Porque pasa lo que sucedió aquí, ¿verdad? Que estamos en Jueces 18, 7, ¿verdad? Que dice que ellos fueron a Lais, que era el pueblo, y que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. Y dice que nadie en aquella región les perturbaba en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. A veces hasta estamos lejos, ¿verdad? De gente que está en comunión. No tenemos ese tiempo, dejamos de congregarnos, dejamos de tener amistades que puedan estar orando por nosotros, que puedan estar teniendo ese amor en común por Jesús. Nos vamos aislando. Y ahí es, ¿verdad? El enemigo va a tener sus propias estrategias. El enemigo primero te va a desanimar, que, ay, mira, que ya viste cómo son en la iglesia, ya viste, mira, si eso que esa es la hermana, y ve cómo actúa, ve cómo se comporta, y te vas desanimando, luego te va alejando. Y ya que estás solo y deprimido o distraído, porque a veces no necesariamente estás deprimido, simplemente estás distraído, y ahí sí viene el golpe para derribarte. Entonces nosotros no podemos estar ociosos en el Señor. Nosotros tenemos que seguir manteniendo una vida de oración, una vida de búsqueda en la palabra. Jesús es mucho más que ir los domingos a la iglesia. Nuestro alimento espiritual no puede esperar toda la semana que llegue el domingo. Tenemos constantemente que todos los días buscar
la palabra del Señor, todos los días orar, todos los días tratar de adorarlo, todo el día estar buscando la presencia del Señor. Ser cristiano no significa ser el domingo 1 o 2 días a la semana ir a la iglesia. Ser cristiano significa ser seguidor de Cristo, que Cristo habita en tu corazón, que Él está contigo, que todo el tiempo estás buscándole a Él. Bueno, pues esta fue una lección que yo encontré en esta parte, ¿verdad? Que no estemos ociosos en el Señor. Entonces dice por aquí, ¿verdad? Jueces 18:10. Cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa. A veces estamos bien bendecidos. Podemos disfrutar de un buen trabajo, de una buena casa, de una buena familia. Todo parece que está fluyendo bien. Nadie enfermo en casa. Y ni siquiera lo estamos valorando. Y estamos confiados. Dejamos de orar porque parece que nada te hace falta, pero te hacía falta lo más importante, la presencia de Dios. Cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que hay en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jeraim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy, hasta el occidente de Kiriat Jeraim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaya. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaya y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a recorrer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla y el efod y los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta, con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaya, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre, que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. ¡Wow! Pues recordemos que cuando Micaya lo contrató y le dijo: vas a ser para mí un padre y vas a ser mi sacerdote, y pensó: pues ahora sí, ¿verdad? Voy a prosperar porque tengo un sacerdote en casa. ¿O sí? ¿Y cómo estaba el corazón del sacerdote? ¿Será que ese corazón de ese sacerdote estaba totalmente entregado a Jehová? ¿O estaba más entregado al dinero, al éxito, al mejor postor? La idolatría nunca paga bien. Como puedes ver, en él había idolatría y había desperdiciado muchísimo dinero en hacer estos ídolos, en hacer estas cosas, y ahora estaba siendo robado. ¿Dónde estaba su protección? ¿Dónde estaba la protección de esos ídolos para él? En ninguna parte no había protección. Lo que entró es justamente eso que atrae la idolatría, la miseria, la escasez, la pobreza, el robo. Ahí lo puedes ver, lo estaban robando y lo estaban traicionando. Si este sacerdote hubiera sido un sacerdote íntegro, habría defendido este lugar. No se habría ido con el mejor postor, con el que le diera más éxito. Pues sí, de estar de sacerdote de 1 a estar de sacerdote de 600 y de todo un pueblo, iba a ser el sacerdote, aunque fuera por medio del robo. No le importó robar, no le importó llevarse los ídolos. Pero bueno, dice aquí: ellos se volvieron y partieron
dice, él alegró su corazón y tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado, el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaya, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaya se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaya, ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió, tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntas qué me pasa? Los hijos de Dan dijeron, no des voces, ¿verdad? Tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Es decir, esto es una amenaza. Mejor quédate callado, ¿verdad? Porque no te metas en problemas. Si aquellos que vienen contigo entran en pleito, va a haber pleito. ¿Y quién te dice que no vas a perder tu vida y la de tu familia? Y prosiguieron los hijos de Dan su camino. Y Micaya, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaya, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, o sea, no tenían alianzas con ningún otro pueblo, con ninguna otra ciudad, ¿verdad? Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehod. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme el nombre de Dan su padre, hijo de Israel, quien bien antes se llamaba la ciudad Lai. Bien que antes se llamaba la ciudad Lais. O sea, Lais ahora se iba a llamar Dan debido a la tribu de Dan. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos imagen de talla que Micaya había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. ¿Te das cuenta de esto? ¿Cómo es que está empezando esta ciudad de Dan? Está empezando con robo, habiéndose robado imágenes, habiéndose robado incluso un sacerdote, ¿verdad? Habiéndolo convencido de dejar a su Señor, digámoslo así. ¿Y a quiénes podemos ver de sacerdotes? A las generaciones de Moisés, ¿verdad? Dice que estaba Jonathan, que venía de la descendencia de Gersón y de Moisés. ¿Tú crees que ellos creían que estaban haciendo lo bueno, lo agradable a Jehová? Yo creo que sí. Yo creo que ellos creían que al traer esas imágenes iban a ser bendecidos por Jehová. Que creían que al tener estos sacerdotes, ya, bendecidos. Pero la verdadera bendición la trae la presencia de Dios a tu casa, no la presencia de imágenes. Mucho menos, ¿verdad?, cuando vinieron a tu casa de esta forma. Bueno, Jueces 19 dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita. Hace mucho énfasis estas partes en que no había rey y en que cada quien hacía lo que se le daba la gana porque no había rey. Y esto toca mucho mi corazón porque me hace entender que cuando en nuestra casa, en nuestra familia, no hay rey, no está el Rey de Reyes y Señor de Señores habitando, no está Jesucristo, no está su Espíritu Santo con nosotros, cada quien hacemos lo que se nos da la gana. No consideramos la palabra, no tenemos temor de Dios. Hacemos cosas que pensamos que están bien cuando están súper mal. Eso es lo que hace, ¿verdad?, que el Rey
no esté a la cabeza de nuestro hogar, que Jesús no esté morando en nuestro hogar. Por eso cuando todas las cosas empiezan a salirse de control, después miramos y decimos, ay, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Cuándo lo mandaste llamar? Cuando le dijiste al Señor Jesús, quiero que reines en mi casa, quiero que me muestres tu palabra y que me enseñes cómo dirigir mi matrimonio, cómo ser una buena esposa, un buen esposo, cómo ser un buen padre, una buena madre, cómo educar a mis hijos. ¿Cuándo invitaste a Jesús a tu casa? ¿Y cómo nos atrevemos después a decirle al Señor, ¿por qué la infidelidad? ¿Por qué los hijos están en perversiones sexuales? ¿Por qué están en adicciones? ¿Por qué están pasando todas esas cosas? Porque antes, en lugar de invitar a Jesús, prendías la televisión y veías cuánta basura, sin entrar en detalles, ¿verdad? A tu intimidad dejabas entrar cosas perversas, aunque fuera tu esposo o tu esposa. Eso que veías en la televisión. Exactamente por eso, porque cuando no hay rey, cuando Jesucristo no está morando en tu casa, pasa toda clase de cosas. Dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y te hago una pausa aquí. En aquellos tiempos, el adulterio, la fornicación, el adulterio era castigado. Apedreaban a la gente. Y ella se fue en lugar de ser apedreada a casa de su papá. Seguramente este hombre estaba muy enamorado de ella para que en lugar de exponerla a la muerte, simplemente amorosamente le fue a hablar para traerla de regreso. Seguramente fue a decirle, te perdono, quiero estar contigo, te amo, sigamos teniendo una familia. Dice, se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente, o sea, no para reclamarle, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven salió a recibirlo gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegre tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día, y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. Con su par de asnos ensillados, y su concubina. Y estando ya junto a Jebús el día, había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los de Jebús, para que pasemos en ella la noche. Su señor respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros,
que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Rama. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín, de la descendencia de Benjamín, ¿ok? Se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. He aquí, yo creo que más o menos en lo que vamos leyendo, pienses en esto, ¿verdad? Es una joven pareja, él es un levita, es un sacerdote dedicado a la obra de Dios. Estuvo convenciendo a su mujer de regresar a casa después de una infidelidad. Su suegro estaba contento de que la volviera a recibir. Estaba tan contento que por 5 días le estuvo insistiendo: quédate y quédate. Hasta que seguramente él dijo: no, me quedo un día más y ya no me voy. Aunque fuera tarde, cometió la imprudencia de decir: nos vamos. Llegan a un lugar donde tienen que quedarse en la plaza, porque tal vez no es como ahora, ¿no? Que puedes buscar un hotel y todo. De pronto estás ahí sin que nadie te diera hospedaje, sin que nadie te recibiera, aunque era su pueblo hermano y él era un levita. Debía haber sido bienvenido. Pero dice que se apartaron en el camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. He aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos. También tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Solo les hacía falta un lugar donde quedarse a dormir. No estaban pidiendo pan, no estaban pidiendo comida, no estaban pidiendo limosna. Solo necesitaban un lugar para resguardarse. El hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Cuando la Biblia nos habla de que alguien quiere conocer, se refiere a tener intimidad con él, ¿verdad? Querían abusar de este levita. Eso es lo que ellos le están diciendo. Salió el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Por eso te digo que realmente no es que ellos querían que saliera para saludarlo, ellos querían abusar de este levita. Y este hombre trata de salir a su defensa, ¿verdad? Diciendo: no hagan esto. Aquí están estas dos mujeres. Terrible, ¿verdad? Suena terrible. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó,
y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche, hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Y aquí te voy a hacer una pausa. ¿No parece esto una película de terror? Estamos hablando de una historia real, una historia bíblica, algo que sucedió. No estamos hablando de Sodoma y de Gomorra. Estamos hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo elegido de la tribu de Benjamín. Ese pueblo que debería de haber acogido a ese levita y a su familia. Y en lugar de eso querían abusar del levita. No pudieron. Hasta ni lo quiero mencionar, literal. Simplemente el hecho de imaginarlo o pensarlo, ¿verdad? Es perverso. Pensar que hombres hayan sido capaces de hacerle esto a una mujer. Y que lo hayan hecho hasta la muerte. Ahora podríamos pensar muchísimas cosas, ¿verdad? El levita la dejó fuera. ¿Cómo fue? ¿Cuánto le habrá dolido, verdad? Que hubieran hecho esto con su mujer. Hasta causarle la muerte, para que él haya tomado esa loca y enferma decisión de decir: la voy a partir en pedazos y la voy a mandar por todo Israel. De llevarte hasta la locura. ¿Sabes qué me hacía pensar? Me hacía pensar en los migrantes que pasan por nuestro país. Sí, muchos de nosotros los vemos que van caminando, que tal vez andan lavando vidrios, que van batallando, algunos están desconfiados, no quieren darles ayuda, algunos los ven con buenos ojos, con ojos de amor, algunos otros con desprecio. Pero ¿qué sabemos tú y yo lo que están viviendo? ¿Qué sabemos tú y yo lo que les está tocando vivir, lo que les ha tocado vivir o lo que está por pasarles? ¿Qué sabemos tú y yo de que se suben a un autobús tratando de llegar a conquistar un sueño y de ahí los bajan, les roban su dinero? Los que deberían protegerlos muchas veces los abusan, y muchas veces, créeme, lo he escuchado, que están ahí los pobres maridos amagados viendo estos abusos. Y después: toma a tu mujer, si bien te va, toma a tu hija. Wow. Es que eso no solo pasaba en la Biblia hace años, eso sigue pasando. ¿Qué estamos haciendo para protegerlos? Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que al extranjero lo tratemos bien, que tengamos misericordia. Ahora, wow, si por casualidad este video llegara a alguna de las personas
que ya ha hecho estas maldades, ¿verdad? Con aquellas mujeres, con aquellos hombres. Tengo que decirte que hay consecuencias en lo espiritual. Que no pienses que no va a haber paga por las cosas que estás haciendo o que has hecho. Que mejor te es venir ahora y arrepentirte, doblar tus rodillas y clamar a Dios y pedirle perdón por lo que has hecho. Por si has robado extranjeros o a cualquier persona, ¿verdad? Cuando nosotros robamos, nos exponemos a que más adelante vamos a ser robados nosotros y nuestras generaciones. Estamos atrayendo maldición. Cuando tú te atreves a abusar de alguien más, mejor que te arrepientas y vengas a suplicarle perdón al Señor, porque no sabes lo que estás haciendo para tus generaciones. Y mira, podemos ir desde mucho más atrás a veces en nuestras decisiones. Podemos pensar en esta mujer, ¿verdad? Que era la esposa de este levita. Ojalá no hubiera sido infiel. Ojalá no se hubiera tenido que ir a la casa de sus padres. Ojalá no hubieran abierto esa puerta. ¿Que por ello merecía esto? Claro que no. Pero a veces hay decisiones que abren puertas, que nos van llevando. Malas decisiones, como el hecho de que este hombre haya decidido no quedarse a dormir con su suegro. Decisiones imprudentes. Y vamos y nos encontramos en un mundo perverso. Ese mundo perverso sigue estando hoy. ¿Sabes por qué? Porque cuando en un lugar no se tiene rey, como dice aquí la Biblia, cada quien hace lo que se le da la gana y piensa que está haciendo lo correcto. ¿Qué pensarán, verdad, aquellos abusadores que se atreven a bajar a aquellas mujeres, a aquellas familias de los autobuses o que los paran en media carretera y les hacen estos daños? ¿Que porque van pasando por nuestra tierra tienen derecho a hacer esto? Lo que sea que estés pensando, quiero decirte que no le agrada a Dios lo que estás haciendo. Así que esto me recordaba, ¿verdad? Que pues si nosotros vemos a este hombre levita que haya hecho esto de cortar a su mujer en pedazos, pero es que ¿qué pasará por la mente de un hombre que le han abusado a su mujer y que le han causado la muerte, o a sus hijas, a su familia, lo que más aman? Y aquellas mujeres que no mueren y que salen de eso, ¿cómo estará su corazón? ¿Cómo se sentirán de haber pasado por todas estas cosas cuando solamente estaban buscando un sueño, cuando solamente estaban buscando una vida mejor? Y que la sociedad, las personas que estamos alrededor, en lugar de verlos con ojos de amor y de orar cuando menos por ellos, de darles un taquito tal vez, de una palabra de aliento, solamente nos volteamos y hacemos como que no existen. O muchas veces hasta peor, ¿verdad? Son tratados mal por la misma sociedad. ¿Por qué? Porque no quisieras delincuencia, porque no quisieras que esto se salga más de control, por tantas excusas que nosotros podemos poner en nuestro corazón, que obviamente cada quien estamos buscando nuestra propia seguridad, pero tenemos que recordar que tener a Jesús en el corazón es tener amor. Si nosotros que tenemos a Jesús en nuestro corazón no tenemos amor por las personas, entonces ¿qué estamos haciendo? Si solo tenemos una religión y no tenemos amor por los que nos rodean. Bueno, continuamos con Jueces 20. Dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Bérseba y la tierra de Galad, a Jehová en Mizpa. Es decir, el que este hombre haya tomado la decisión de cortar a su mujer en pedazos y mandarla, ¿verdad? Ya que estaba muerta, por todo el país, puso a todo Israel como, ¿qué está pasando? En alerta, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Dice que se reunieron todos. Y los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie,
que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. O sea, tuvo que dar cuentas. Yo quiero decirte que todas las maldades, todas las atrocidades que pasan en esta tierra, en algún momento vas a tener que dar cuenta. Quisiéramos, ¿verdad?, que fuera nada más a la hora de la muerte que viene Jesús y que te va a pedir cuentas por todas las cosas que has hecho. Pero sabes, a veces desde esta tierra, estás en esta tierra y tienes que dar cuentas de lo que estás haciendo. Dice la Biblia que todo lo que está en lo oculto saldrá a la luz. Entonces llega un momento en el que esas maldades que has hecho o que hayamos hecho salen a la luz. Por eso mejor ven y pide perdón ahora. Dice, los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme. Y no menciona que de abusarlo, porque eso fue lo que fueron a hacer. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Es decir, a su concubina la abusaron de tal forma que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Era el pueblo de Dios. No se supondría que pasaran estas atrocidades. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y vuestro consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. O sea, es decir, estaban queriendo cortar con este pueblo, aunque fuera de entre sus hermanos, ¿verdad? Recordemos que Israel se conforma con las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos. Pues Benjamín era uno de ellos. Y sus generaciones podridas estaban haciendo este mal. Dice: mas esto es ahora lo que haremos a Gaba. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido Israel, en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Hey, hay que dar cuentas, ¿verdad? Se ha juntado toda la nación para venir a preguntarte: ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Qué es esto que has hecho? ¿Qué es esta maldad que has hecho? ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Wow. ¿Te das cuenta que aquí se pudo haber solucionado todo? Si hubieran reconocido su perversión, si hubieran reconocido que este grupo de personas le hizo este daño a esta mujer, los entregan, pagan por sus actos y se acabó. Pero cuando en lugar de hacer justicia decide solapar
la maldad, las cosas se ponen mucho peor. No solo en aquellos tiempos, sino en estos también, ¿verdad? Cuando nosotros, en lugar de dejar que suceda la justicia, participamos con ellos, nos hacemos cómplices, ¿verdad? Con esa maldad. Y si fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada. En lugar de entregar esos hombres perversos, salieron 26,000 a la defensa. ¿Quién nos da a entender que posiblemente estaban igual de pervertidos? Que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con una honda a un cabello y no erraban. O sea, eran buenísimos para pelear. Quiere decir que, imagínate que a la distancia es un cabello y le daban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada. Entonces aquí estamos hablando de 25,000, pero hay 400,000 en contra de ellos. Todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo: ¿quién subirá de nosotros, el primero en la guerra, contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Saliendo entonces Gaba, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. 22,000 de los hijos de Israel. Entonces ahora ya no solo había matado a una mujer, sino que ahora 22,000 de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche. Esta vez se pusieron a ayunar. Ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear? ¿O desistiremos? Y Jehová dijo: sube. Primero 22,000, después perdieron 18,000. Y Dios les seguía diciendo: suban. Subid, porque mañana yo los entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gaba, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día. Ordenaron la batalla delante de Gaba como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos, como las otras veces, por los caminos, uno de los cuales sube a Betel, y el otro Gaba en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos
y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gaba. Y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaba, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como a 30 hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel, hacia el camino del desierto, Pero la batalla los alcanzó. Y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así acercaron a los de Benjamín, y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gaba, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron de todos los que de Benjamín murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, hacia los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Wow. Nos queda un último capítulo para hoy. ¿Te das cuenta de toda la maldición, de toda la mortandad, de todo lo que pasó? A veces creemos que el pecado no va a tener consecuencias. A veces las personas que están cometiendo un delito creen que no va a pasar nada. Creen que solo lo van a disfrutar y nada pasará. Y yo quiero decirte que no es así. Aquí podemos ver, ¿verdad? Muy seguramente antes de comenzar con este abuso a esta mujer, que lo que realmente querían era abusar de ese hombre, tuvo que haber algún alborotador, alguien que decidió, hagamos esto, y los demás lo siguieron. Pero te das cuenta el gran poder que Dios ha puesto en nosotros. Su palabra dice que Él nos ha dado poder y autoridad. El poder de nuestra boca, el poder de nuestros actos, el poder de una sola persona. Mira, fue un solo hombre el que decidió cortar a su mujer en pedazos y mandarla por todo Israel.
Y te das cuenta los miles y miles de personas que murieron después de esto. Te das cuenta qué bello que Jesús ya vino a la tierra y que nos llama a perdonar, que nos perdona todo si venimos en arrepentimiento y que nos llama a perdonarlo todo. Y yo muchas veces, ¿verdad? Cuando hablo te invito a perdonar las ofensas que te han hecho. Ofensas como un abuso, ofensas como un abuso, ofensas como una muerte, ofensas como una muerte. Mira todo lo que puede pasar cuando no perdonamos. ¿Merecían el perdón? No, ni tú ni yo. La verdad es que cuando hacemos daño no merecemos el perdón. Es algo que Jesús nos ha otorgado gratuitamente. Su perdón. Él sufrió y pagó por nosotros en una cruz para que tú y yo tuviéramos derecho a ese perdón. No lo merecemos. Ni tampoco las personas a las que les otorgamos el perdón lo merecen. Pero puede cambiarlo todo. Estamos en otros tiempos, mas sin embargo podemos ver la maldad tan aumentada como en esos tiempos, o tal vez peor, no lo sé. Vamos a continuar con la lectura. Dice, los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres, es decir, pues como que ya no había mujeres ni niños y solo habían quedado algunos hombres. Y ahora iba a faltar una tribu de las 12 tribus de Israel. Y dicen, bueno, vamos a tener misericordia de los que quedaron, pero no hay mujeres para ellas, es decir, las mataron a todas. ¿Te das cuenta de esa justicia? Ellos mataron una sola mujer de un levita y ahora resulta que ahora son ellos los que están sin mujeres. Por eso te digo, no pensemos que podemos ir y hacer lo malo a otras personas y no va a pasar nada. Va a pasar, hay consecuencias del pecado. El diablo paga y paga mal. Y dijeron, ¿hay alguna de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galad había venido al campamento, a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galad, con las mujeres y niños, más mortandad. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón, o sea, a las que no eran vírgenes. Y hallaron de los moradores de Jabes Galad 400 doncellas, que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín,
y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad. Mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron: he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, ¿no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados? Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí, cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y con este versículo, con esta frase, quiero terminar esta palabra. Hemos terminado de leer el libro de Jueces y termina con esto. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Exactamente. Eso es lo que nos está sucediendo. Mientras no hay rey, cada quien hace lo que bien le parece, lo que cree que está bien. ¿Sabes? Desconozco si lo que te acabo de platicar te pareció una historia muy dura, pero es real, sigue sucediendo. ¿Cómo podemos juzgar a esos hombres malvados o esas mujeres perversas, a esa gente que roba, que mata, que abusa, si no sabemos si antes han sido abusados, maltratados, robados y solamente están haciendo lo que han aprendido desde niños? ¿Cómo podemos odiarlos o cómo podemos decirles que no merecen perdón de Dios? No sé si te sientas identificado porque conozcas a alguna historia cercana como yo, ¿verdad? De haber escuchado estas cosas que han sucedido. O si pueda ser o haber sido justamente, ¿verdad?, aquel perverso del que hablamos o aquella perversa de la que hablamos. O si seas una víctima, yo no sé si pueda ser un victimario, una víctima o simplemente alguien que lo ha escuchado. Pero hoy quiero darte la respuesta de por qué suceden estas cosas. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando Jesucristo no reina en tu casa, cuando Jesucristo no reina en tu familia, cuando Jesucristo no reina en tu ciudad, no reina en tu estado y no reina en tu país, estas cosas siguen sucediendo. Y tal vez no podemos ir y cambiar el mundo entero. Me lo he preguntado tantas veces. ¿Cómo puedo ayudar?
¿Cómo podría ayudar cuando escucho estas historias desgarradoras? Y me siento pequeña y muchas veces impotente. Pero hoy, después de leer esta palabra, puedo entender algo. Una sola persona puede hacer mucho. Una sola persona puede influir en muchos otros. Si tú y yo podemos influir en que Jesús habite en cada hogar, si tú y yo podemos influir en tratar a las personas con amor, si tú y yo podemos influir en el perdón, las cosas pueden cambiar. Si tú y yo podemos influir en tratar bien a aquellos que van de pasada por nuestro país. Puede comenzar uno, pero puede convertirse en multitudes. Podemos hacer la diferencia para bien o para mal. Podemos haber escuchado de un Hitler que hizo tanto daño, era un solo hombre. Pero cuando una sola persona comienza a convencer a los que le rodean, puede hacer mucho daño o puede hacer mucho bien. Yo quiero hacerte esta noche una invitación. Cualquiera que sea tu caso, si eres ese perverso, esa perversa que sientes que no merece perdón, si hoy vienes a Jesucristo con un corazón arrepentido y le pides perdón, Él no solamente te va a perdonar, te va a transformar, te va a cambiar. Puede hacer que si antes eras esa persona malvada, te puede convertir en una persona buena, que en lugar de hacer mal, haga bien. Si eres una persona que fue humillada como esta mujer, o que viste, ¿verdad?, que a alguien de tu familia lo humillaron de esta forma y ahora tu corazón está resentido, lleno de odio, lleno de dolor. Yo te invito a aceptar a Jesús en tu corazón. Solamente Él puede arrancar ese dolor que hoy estás teniendo. Solamente Él puede cambiar tu futuro, tu presente. Pues acompáñame a hacer esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te pido perdón por aquellas cosas imperdonables. Te pido perdón desde el hecho de haber juzgado, criticado, pensado, hablado mal de las personas, hasta los daños terribles de abuso, daños mortales. Señor, tú conoces nuestro corazón. Hoy vengo a pedirte perdón. Perdóname. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero pedirte que me cambies. Ya no quiero ser la misma persona, pero no sé cómo ser diferente. Por eso necesito que me ayudes a cambiar. Gracias por perdonarme. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, no quiero ir al infierno por lo que he hecho. Hoy te pido ayuda también para poder perdonar a aquellos que tanto daño me han hecho a mí y a los que amo. Hoy te pido que me ayudes a perdonarlos y que los arranques de mi corazón y de mi vida. Que pueda soltar ese dolor que me han causado. Arráncalo de mí. Y te pido que me des de tu Espíritu Santo, que me acompañe todos los días de mi vida hasta que vengas por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, con todo tu corazón, sé que no fue fácil, pero es el primer paso. Es Dios quien por medio de tu palabra te va a enseñar. Si tal vez oraste para perdonar a aquellos que te han hecho daño, sé que no es fácil. Y sé que tal vez aún en tu corazón pueda seguir habiendo dolor, pero es Dios quien te va a ayudar a perdonar sinceramente y a sacar ese dolor. Permíteme orar por ti.
Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración. Hoy quiero pedirte, Señor, específicamente, quiero pedirte por aquellas personas que han sufrido abusos sexuales, abusos físicos. Señor, sana sus corazones. Sana el corazón de aquellas mujeres, de aquellos hombres que han sido abusados, que han sido golpeados, robados, maltratados, heridos, lastimados. Por medio de esta oración, Señor, yo quiero pedirte que restaures sus corazones, que quites el dolor emocional, el dolor en el alma, el dolor en el corazón, el dolor de los recuerdos, que sanes sus corazones, Señor. También te pido que sanes a aquellas personas que vieron ese maltrato o ese abuso en alguien más, ya sea un familiar, un amigo o hasta un desconocido. Quita ese dolor y esa impotencia que sintieron en ese momento. Sana sus corazones, Señor, que puedan superar ese dolor, que puedan cambiar todo eso malo y pueda ser usado para bien, Padre. Que puedan perdonar a sus agresores, no porque estos lo merezcan, Señor, sino porque si no perdonan, siempre los van a seguir cargando como una mochila pesada, siempre van a estar ligados o unidos a ellos. Así que rompe toda ligadura de pecado, toda ligadura que se hizo, Señor, espiritual, mental, emocional, por medio de estos abusos, Señor, por medio de este maltrato. Y hoy quiero orar también, Señor, que tu misericordia alcance a aquellos que tanto daño han hecho. Que tu misericordia alcance a aquellos que para el mundo no merecen perdón y que incluso tal vez para ellos mismos no merecen el perdón. Que pongas arrepentimiento en sus corazones, que tu misericordia los alcances, que si ellos mismos tienen que perdonar cosas en su pasado y perdonarse a sí mismos, lo puedan hacer. Ten misericordia de aquellas personas perversas y malvadas, Señor, para que vengan al arrepentimiento y sus vidas sean transformadas y paren de hacer daño, Señor. Deténlos de hacer mal. Deténlos de seguir maldiciendo a los que los rodean y a sus propias generaciones. Deténlos de hacer mal, Señor. Pon arrepentimiento en sus corazones, transfórmalos. Abrázalos, Espíritu Santo, muéstrales el camino correcto. Muéstrales que no hay otro camino más que tú. Muéstrales que tú los puedes cambiar, Señor. Muéstrales el arrepentimiento, Señor, para que no sigan maldiciendo sus generaciones. Hazles entender, Señor, que ese camino que están llevando no solo los maldice a ellos, sino a sus familias. Ten misericordia, Señor, de cada familia que no te conoce. Ten misericordia de nuestra ciudad, de nuestros estados, de nuestros países, Señor. Ten misericordia de cada país, Señor, que está siendo representado por cada uno de nosotros en esta oración. Que tu palabra se extienda, que llegues a ser, Señor, ese Rey en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras ciudades, Señor. Trae paz, trae gozo, trae alegría, trae arrepentimiento, Señor. Te oro por cada migrante, Señor, que ha pasado por nuestro país y por muchos otros países. Te oro por esas personas, Señor, que van buscando un sueño. Muchos van buscando el sueño americano. Que no tienen idea, Señor, de la maldad por la cual van a pasar, Señor. Por favor, cúbrelos con tu sangre preciosa. Por favor, protege cada migrante
que va atravesando, no solo por nuestro país, sino por otros países. Protege a esa gente, Señor, que sale con un sueño de tener una vida mejor para ellos y para sus hijos. Protégele sus hijos, protege las mujeres, protege los hombres. No dejes que sean robados, Señor, que tu ángel, oh Jehová, acampe con ellos y los defienda. Detén la maldad, Señor, que hay en contra de ellos. Y si muchos de ellos, Señor, vienen con otras creencias, con otras deidades, porque no te conocen, Señor, que te puedan conocer en este trayecto, Señor, que te puedan conocer, Padre. Pon ángeles acampando a su alrededor y ayúdales a encontrarse contigo. Señor, hoy te damos gracias por nuestros países. Hoy te doy gracias por mi país, México, Señor. Te pido que lo bendigas, te pido que reines, Señor. Reina, Señor, sobre nuestro país. Sé nuestro Rey, mi amado Jesús. Hoy te pido, Señor, especialmente por la ciudad que me vio nacer. Hoy te pido por Santa Catarina, Señor. Hoy te pido por Santa Catarina, Nuevo León. Que mientras antes me enorgullecía tanto escuchar que algún grupo musical hablara de nuestra ciudad, hoy entiendo que lo han estado decretando para mal, pero en el nombre poderoso de Jesús, yo te oro, Señor, por Santa Catarina. Yo te oro, Señor, que no sea conocida por cosas malas, sino por cosas buenas. Bendice no solo mi ciudad, sino cada una de las ciudades que estamos representando, Señor. No solo bendigas Santa Catarina, Monterrey o Nuevo León. Bendice Chiapas. Bendice cada uno de los estados, Señor. Bendice nuestros países, Señor. Llénanos, Señor, con tu presencia y con tu misericordia. Y ven y reina, Señor, a los lugares donde nos has puesto, Señor. Te oro también por los misioneros, Señor, que van llevando tu palabra. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de cada misionero, Señor, que está llevando la palabra, Señor, que son como aquellos levitas. Que sean bienvenidos, Padre. Que tu palabra se siga expandiendo. Que como dice tu palabra, llegue el momento en que toda lengua te confiese y que toda rodilla se doble, Señor. Te damos gracias por este día, te damos gracias por esta palabra, te pedimos que selles esta palabra y que nos transforme, Señor, a cada uno de nosotros. Que nos recuerdes ese poder y esa autoridad que nos has dado, que has puesto poder en nuestra boca. Permite que sea usada para bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bendigo tu entrar y tu salir, tus finanzas, tu alacena. Te declaro bendición y te declaro bien. Que sea Jesús reinando en tu casa y en tu familia. Que seas luz en medio de la oscuridad. Que marques la diferencia, que cumplas los sueños y los propósitos y los planes que Dios tiene para tu vida. Que recuerdes que una sola persona tiene mucho poder. Úsalo para bien. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarme. Bendiciones.